Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de reflexión y análisis en el que buscamos comprender mejor los problemas de nuestro tiempo a partir de las herramientas que nos ofrecen la historia, las ciencias sociales y el estudio crítico de la realidad. Les saluda José Gavino Castillo Flores y el episodio de hoy hemos decidido titularlo ¿Cómo se desacredita una causa justa? Estrategias de deslegitimación contra los movimientos sociales. Elegimos este tema porque vivimos un momento particularmente interesante hoy en día y al mismo tiempo bastante preocupante. En prácticamente todas las regiones del mundo encontramos personas y organizaciones que luchan por causas que en principio parecerían difíciles de cuestionar. La defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la búsqueda de personas desaparecidas, la defensa de comunidades indígenas, la protección del patrimonio cultural, los derechos de las mujeres, la justicia social o la exigencia de transparencia frente a los abusos del poder. Sin embargo, resulta llamativo observar que muchas de estas causas, a pesar de perseguir objetivos que podrían considerarse legítimos, terminan enfrentando campañas de desprestigio, procesos de criminalización o intentos sistemáticos por reducir su influencia pública. Si observamos con atención la discusión pública contemporánea, encontramos un fenómeno recurrente. Cuando un grupo cuestiona intereses económicos poderosos, denuncia abusos cometidos por autoridades, se opone a proyectos que considera dañinos para una comunidad o exige el reconocimiento de determinados derechos, con frecuencia aparecen voces que buscan presentar a esos actores como radicales, manipulados políticamente, como enemigos del desarrollo, agentes extranjeros o incluso como amenazas para la estabilidad social. En ocasiones estas acusaciones provienen de actores políticos, en otras de grupos empresariales, medios de comunicación o sectores ideológicos. Lo importante es que el fenómeno parece repetirse con notable frecuencia. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué personas que defienden una causa considerada justa terminan convertidas en objeto de sospecha? ¿Por qué ciertos movimientos sociales parecen enfrentar no solamente el debate sobre sus propuestas, sino también campañas dirigidas a cuestionar su legitimidad? Durante mucho tiempo, la atención de investigadores y de organismos internacionales se concentró en las formas visibles de represión, detenciones, violencia física, censura o persecución abierta. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido una importante producción académica que ha comenzado a estudiar otro fenómeno: los mecanismos mediante los cuales determinados actores intentan debilitar, aislar o desacreditar movimientos sociales antes incluso que recurrir a formas abiertas de coerción. En este episodio revisaremos algunas de esas investigaciones, conoceremos casos documentados en distintas partes del mundo y analizaremos las estrategias que diversos autores, organizaciones y organismos internacionales han identificado para comprender cómo se construyen los procesos de deslegitimación contra quienes luchan por determinadas causas. Porque entender cómo funciona ese fenómeno es también una forma de comprender mejor las relaciones de poder que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas. Para entender cómo se desacredita una causa justa, primero hay que ubicar el problema en una historia mucho más larga. La relación entre poder y protesta no es para nada nueva. Cada vez que un grupo social ha cuestionado un orden establecido, ya sea en nombre de derechos laborales, justicia racial, defensa del territorio, igualdad de género, democracia o protección ambiental, ha tenido que enfrentar no solamente la resistencia de quienes se oponen a sus demandas, sino también distintas formas de control, vigilancia, castigo
y neutralización. Durante buena parte del siglo XX, cuando se hablaba de represión, la imagen más inmediata era la violencia abierta. Policías golpeando manifestantes, detenciones arbitrarias, censura, desapariciones, persecución política o uso directo de la fuerza. Esa forma de represión no ha desaparecido, y todos lo sabemos, mucho menos en nuestro país. Sigue existiendo y en muchos contextos continúa siendo brutal, porque la idea con el uso de la violencia es siempre mandar un mensaje y crear miedo. Pero las ciencias sociales han mostrado que la relación entre represión y protesta es más compleja que la simple idea de un Estado que golpea y un movimiento que resiste. Helen Comp y Olivier Filiul, en un texto titulado Represión y protesta, modelos estructurales e interacciones estratégicas, explican que desde la década de 1970, los estudios sobre movimientos sociales comenzaron a prestar más atención a la represión como una variable fundamental para comprender la acción colectiva. Autores como Charles Tilly señalan que la represión, la tolerancia, la oportunidad y la amenaza modifican los costos y beneficios de participar en una movilización. Es decir, protestar no depende solamente de tener una causa legítima, sino también de las condiciones políticas que hacen posible, costoso o peligroso, participar en ellas. Esta idea es clave para nuestro episodio porque permiten entender que la represión no es únicamente un acto final de violencia, también puede ser una serie de condiciones que vuelven más difícil organizarse, expresarse, financiarse, reunirse o sostener una causa en el tiempo. En otras palabras, la represión no solo busca castigar a quienes protestan, también busca modificar el terreno mismo en el que la protesta ocurre. Ahí ocurre un cambio fundamental para comprender el presente. Leah Smithy y Lester Kurtz, en Represión Inteligente, un texto fabuloso, señalan que las autoridades han aprendido que la represión demasiado visible puede tener un efecto contrario al esperado, y eso lo han aprendido perfectamente todos los gobiernos del mundo. Cuando la violencia se percibe como injusta o desproporcionada, es decir, por ejemplo, cuando la policía embate directamente a un grupo de manifestantes, puede generar indignación pública, aumentar la simpatía hacia el movimiento y debilitar la legitimidad de quienes reprimen, algo que ha ocurrido mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Por eso, explican, algunas élites utilizan tácticas diseñadas para desmovilizar movimientos, pero reduciendo la posibilidad de que esa represión provoque rechazo social. A esto lo han llamado represión inteligente. No es que en sí misma la represión lo sea. Se trata de una forma de control que intenta evitar el escándalo público. Ya no se trata solamente de golpear una manifestación, sino de hacer que la movilización parezca innecesaria, peligrosa, ilegítima o contraria al orden. Se invocan valores aparentemente aceptables como la seguridad, la legalidad, la estabilidad, el desarrollo o la defensa de la nación, como siempre lo han hecho. Así, la represión puede presentarse no como represión, sino como administración del orden, que no deja de ser bastante chistoso, ¿no?, que venga de ellos. Esta transformación es fundamental para traer el problema hasta el presente. Hoy muchas causas sociales no son atacadas directamente mediante la fuerza pública. Antes de llegar a ese punto suelen enfrentar campañas de desprestigio, sospechas sobre sus liderazgos, acusaciones de radicalismo, cuestionamientos sobre su financiamiento, vigilancia, restricciones legales y procesos judiciales. Es decir, se intenta reducir su legitimidad antes de confrontarlas directamente. Todas estas estrategias las han aprendido perfectamente bien los diversos gobiernos, ya sea estatales o nacionales, en el caso de nuestro país y también el de muchos otros. Hay un informe fundamental que me gustaría citar aquí, que es el informe Defender Derechos en Contextos Hostiles, elaborado por el Fondo Global para los Derechos Humanos, que plantea lo siguiente con claridad: las restricciones y la violencia contra defensoras y defensores no son nuevas, pero lo que resulta alarmante en el contexto actual es la intensidad de la ofensiva contra la sociedad civil y el uso de narrativas políticas para legitimar la represión
mientras se desacredita a activistas y organizaciones. El documento señala que bajo el pretexto de la seguridad nacional, la soberanía, el combate al terrorismo o la defensa de la nación, se han justificado leyes restrictivas, vigilancia ampliada y ataques contra el espacio cívico. En este contexto, el presente no representa una ruptura absoluta con el pasado, sino una sofisticación de prácticas históricas. La represión visible continúa, pero se combina con formas más sutiles de deslegitimación y violencia. Primero se construye la sospecha, después se debilita el apoyo social, más tarde se justifica la restricción y finalmente, si aparece la violencia o la criminalización, una parte de la sociedad ya ha sido preparada para verla como necesaria. Por eso, cuando una comunidad que defiende el agua es acusada de frenar el desarrollo, cuando una organización de derechos humanos es presentada como amenaza política, o cuando un movimiento feminista es señalado como enemigo de los valores tradicionales, no estamos solamente ante frases aisladas, sino que estamos ante mecanismos históricos de control adaptados al lenguaje del presente. Ahora bien, si hasta aquí hemos visto que la represión contemporánea ya no depende exclusivamente de la violencia abierta, ahora debemos preguntarnos cómo funcionan concretamente esos mecanismos de neutralización. ¿Qué hacen los gobiernos, las empresas, los grupos de interés o actores políticos cuando desean reducir el apoyo social hacia una causa sin entrar necesariamente a debatir el fondo de sus demandas? La respuesta que ofrecen numerosos estudios es sorprendentemente consistente. Aunque los contextos nacionales sean distintos, las estrategias identificadas suelen repetirse una y otra vez. La primera de ellas es la estigmatización. Amnistía Internacional, en un texto titulado Defensores de Derechos Humanos bajo amenaza, identifica la estigmatización y las campañas de difamación como una de las formas más frecuentes de agresión contra quienes defienden derechos humanos. El informe documenta cómo líderes sociales y organizaciones son presentados como problemáticos, peligrosos o sospechosos antes incluso de que exista cualquier acción judicial o preventiva en su contra. La lógica es muy sencilla. Cuando una persona pierde legitimidad pública o un grupo, resulta más fácil aislarlo. Por eso aparecen acusaciones recurrentes como son instigadores, responden a intereses políticos, reciben dinero del extranjero, son radicales, están manipulados, buscan generar conflictos, son enemigos del desarrollo. Lo importante no es que esas acusaciones sean ciertas, lo importante es que introduzcan dudas en la opinión pública. Imagínese usted que cualquier líder político, cualquier personaje que está siendo confrontado por grupos sociales, pues bueno, ya tiene todo un andamiaje del cual echar mano para repeler o intentar repeler a estos grupos, a estas organizaciones sociales de derechos humanos, o bien a estos personajes que están tratando de defender sus derechos en favor de ellos mismos, del medio ambiente o de alguna causa social. Entonces, bueno, les pasan un catálogo porque así es y simplemente reproducen esto a nivel general por diversos medios, ya sea de comunicación, ya sea redes sociales, ya sea medios escritos, etcétera. El segundo mecanismo que se utiliza es la criminalización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un texto titulado Situación de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, ha identificado la criminalización como una de las formas más preocupantes de agresión contra líderes sociales. El informe señala que justo con amenazas, hostigamiento y estigmatización, los procesos judiciales pueden convertirse en herramientas destinadas a obstaculizar el trabajo de quienes defienden los derechos. Aquí encontramos una diferencia importante respecto a la represión tradicional. Ya no se trata necesariamente de encarcelar a alguien de manera arbitraria, como se sigue haciendo, hay que volver a repetirlo, pero esta vez basta con mantenerlo durante años enfrentando investigaciones, procesos administrativos, audiencias, acusaciones o procedimientos legales que consumen tiempo, recursos y energía. Incluso si finalmente resulta inocente, el daño que se ha producido es enorme para la persona o el grupo. La tercera estrategia es el aislamiento.
Uno de los hallazgos más interesantes aparece en el estudio de Charles Bartlett, Laila Branik y Guillaume Delalieu, quien teme al lobo feroz. Se llama el texto como forma de pregunta y luego dice cómo las corporaciones mantienen la hegemonía utilizando tácticas de contrainsurgencia para socavar el activismo. Este texto es sumamente importante. Ellos analizan el caso de Nestlé y las campañas de boicot que enfrentó. Los autores identifican una táctica fundamental: separar a los activistas de sus redes de apoyo. Según el estudio, una de las formas más eficaces de neutralizar un movimiento consiste en aislarlo de organizaciones aliadas, sectores académicos, medios de comunicación, sindicatos, iglesias o grupos ciudadanos que puedan amplificar sus demandas. Un movimiento aislado es mucho más vulnerable que un movimiento conectado. De ahí la relevancia de aislar y la relevancia también para los grupos opositores y los grupos sociales de defensa de mantenerse unidos. El famoso divide y vencerás, dirán ustedes. La cuarta estrategia consiste en la captura del diálogo. A primera vista, el diálogo parece algo positivo. Sin embargo, Bartlett y sus colegas ya mencionados muestran que algunas instituciones pueden utilizar mesas de negociación, consultas o espacios de interlocución para absorber conflictos sin modificar realmente las condiciones que los originaron. El objetivo deja de ser resolver el problema y pasa a ser administrar el descontento. Y aquí viene la quinta estrategia, que es el control de las narrativas públicas. El informe Defender derechos en contextos hostiles señala que uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo es el uso de discursos de seguridad nacional, soberanía y lucha contra amenazas externas para justificar restricciones a la sociedad civil. Todas estas acciones, los que vivimos en 2026, las escuchamos prácticamente todos los días en los diferentes medios y amplificadas porque además se tiene el control de las redes sociales por parte de estos organismos políticos o empresariales. En muchos casos, las organizaciones que denuncian abusos son presentadas como riesgos para la nación, mientras que quienes limitan derechos aparecen como defensores del orden. Qué contradictorio. Este mecanismo es particularmente eficaz porque desplaza la discusión. Ya no se debate si existe contaminación, ya no se debate si hubo violaciones a derechos humanos, ya no se debate si una comunidad fue afectada, lo que se debate es la legitimidad de quienes denuncian esos hechos. Y cuando la conversación cambia el tema, la causa comienza a perder terreno. Por eso, al revisar estos estudios, aparece una conclusión inquietante. La neutralización de una causa rara vez empieza atacando directamente sus argumentos. Lo más frecuente es que comience atacando a quienes la representan. Se desacredite al líder, se cuestione a la organización, se fragmenten las alianzas y se construyan narrativas destinadas a sembrar sospechas. Solo entonces la causa misma empieza a debilitarse. Y es precisamente en los casos concretos donde podemos observar con mayor claridad cómo funcionan estas estrategias en la práctica. Y de ello hablaremos a continuación. Porque la verdadera prueba de estas interpretaciones aparece cuando observamos casos concretos. Es ahí donde podemos identificar cómo los mecanismos de estigmatización, criminalización, aislamiento y control de narrativas dejan de ser categorías de análisis y se convierten en experiencias vividas por personas, organizaciones y comunidades. Uno de los ejemplos más documentados en América Latina sin duda es el caso colombiano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este texto que ya mencionamos, Situación de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, identifica un patrón recurrente que combina amenazas, estigmatización, hostigamiento, criminalización y violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes comunitarios. Lo importante del informe no es únicamente el número de agresiones registradas, sino la identificación de un fenómeno más profundo, la construcción de discursos que presentan a ciertos liderazgos como actores sospechosos o problemáticos. Cuando una persona es presentada públicamente como una amenaza, la agresión posterior encuentra menos resistencia social.
Esa es una de las conclusiones más inquietantes que aparecen en distintos estudios. Algo similar ocurre con las defensoras ambientales también en América Latina. El informe Situación de riesgo y criminalización de las mujeres defensoras ambientales en América Latina documenta numerosos casos en los que las mujeres que se oponen a proyectos extractivos, mineros, energéticos o de explotación de recursos naturales enfrentan campañas de criminalización, procesos judiciales, violencia simbólica y agresiones físicas. El documento señala que estas mujeres no solo son atacadas por cuestionar intereses económicos poderosos, sino también por desafiar estructuras tradicionales de poder y autoridad. Aquí aparece un elemento particularmente importante. La deslegitimación no siempre utiliza los mismos argumentos. En algunos casos se acusa a la persona de ser enemigas del desarrollo, en otros casos se les presenta como ignorantes y en otros como manipuladas por intereses externos. Y en el caso de muchas mujeres defensoras se agregan además ataques relacionados con estereotipos de género destinados a reducir su credibilidad pública. Otro caso especialmente interesante aparece en el estudio de Connie Rogevant y Andrea Crisant, Retroceso democrático y reacción contra los derechos de las mujeres, comprendiendo los desafíos actuales para la política feminista, lo han titulado. Las autoras muestran cómo diversos movimientos y gobiernos han desarrollado estrategias destinadas a desacreditar las políticas de igualdad de género. El documento identifica mecanismos como la deslegitimación discursiva, el desmontaje institucional, la reformulación de políticas públicas y el debilitamiento de mecanismos de participación y rendición de cuentas. Este punto es particularmente relevante porque demuestra que la deslegitimación no se dirige únicamente contra personas u organizaciones, también puede dirigirse contra ideas. Primero se cuestiona la legitimidad de una política, después se cuestiona la legitimidad de quienes la defienden y finalmente se cuestiona la legitimidad del problema que esa política buscaba resolver. Algo semejante ocurre con lo que el informe de Cívicus y la Alianza para el Gobierno Abierto denomina cierre del espacio cívico. El documento advierte que en numerosos países las libertades de asociación, reunión y expresión han sido restringidas mediante medidas legales, administrativas y políticas que dificultan el funcionamiento de organizaciones civiles. Lo interesante es que muchas de estas restricciones se presentan como medidas técnicas, administrativas o incluso de seguridad. No se dice que se busca limitar la participación ciudadana, se afirma que se busca garantizar transparencia. No se dice que se pretende controlar organizaciones, sino que se busca fortalecer la legalidad. No se dice que se quiere reducir la crítica, se afirma que se busca preservar el orden. Y precisamente ahí radica la eficacia de estas estrategias. Como señalaban Smithy y Lester Kurtz en el texto mencionado de Represión Inteligente, las formas contemporáneas de control suelen intentar evitar la imagen clásica de la represión. El objetivo no es necesariamente eliminar físicamente a los movimientos sociales. El objetivo es reducir su capacidad de movilización, limitar su legitimidad pública y disminuir su influencia sin provocar una reacción social que fortalezca a quienes se pretenden neutralizar. Al observar conjuntamente todos estos casos, aparece una conclusión difícil de ignorar. Los contextos nacionales son distintos, los actores involucrados también. Sin embargo, las estrategias se repiten con notable regularidad. Estigmatización, criminalización, aislamiento, control de narrativas, restricciones legales y debilitamiento del espacio cívico. No estamos, por tanto, frente a hechos aislados. Estamos frente a patrones que investigadores, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han identificado en distintos lugares del mundo. Y comprender esos patrones es fundamental para entender cómo operan hoy las relaciones entre poder, protesta y transformación social. En suma, a lo largo de este episodio hemos revisado investigaciones académicas, informes internacionales y casos documentados en distintos países. Sin embargo, más allá de los ejemplos concretos, existe una reflexión de fondo que merece nuestra atención. Las sociedades democráticas suelen asumir que las ideas compiten en condiciones relativamente abiertas
y que los conflictos públicos se resuelven mediante el intercambio de argumentos. Bajo esa lógica, una causa triunfaría o fracasaría por la solidez de sus propuestas, la calidad de sus evidencias o la capacidad de persuadir a la ciudadanía. Pero lo que muestran muchos de los estudios que hemos revisado es que las disputas sociales rara vez se desarrollan únicamente en el terreno de las ideas. Con frecuencia, las luchas sociales también son disputas por la legitimidad. Antes de discutir si una demanda es correcta o incorrecta, muchas veces se intenta definir quién tiene derecho a formularla. Antes de analizar una causa, se construye una imagen de quienes la representan. Y este fenómeno no afecta únicamente a los movimientos sociales. En realidad plantea una pregunta mucho más amplia sobre la vida democrática contemporánea. ¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de discutir los problemas y comienza a discutir exclusivamente a las personas que los señalan? Cuando el centro de la conversación deja de ser la contaminación para concentrarse en los ambientalistas, cuando deja de ser la desaparición de personas para concentrarse en los colectivos de búsqueda, cuando deja de ser la desigualdad para concentrarse en quienes la denuncian, cuando deja de ser la violación de derechos para concentrarse en los defensores de derechos humanos, algo importante ha cambiado en la naturaleza misma del debate público. Quizá por ello la enseñanza más importante de este episodio no sea identificar una lista de tácticas o estrategias. Lo verdaderamente relevante es comprender que la deslegitimación constituye una forma de poder, un poder que opera moldeando percepciones, construyendo sospechas y definiendo quién merece ser escuchado y quién puede ser descartado antes incluso de dar su opinión. Y precisamente por eso este tema nos concierne a todos, independientemente de nuestras posiciones ideológicas o de las causas que defendamos, porque una sociedad democrática saludable no se caracteriza por la ausencia de conflictos. Los conflictos son inevitables. Lo que distingue a una democracia es su capacidad para debatir esos conflictos sin convertir automáticamente al adversario en enemigo y sin desacreditar de antemano a quienes plantean preguntas incómodas. En suma, cada vez que usted se pregunte por qué en el noticiero, por qué en las redes sociales hay tantos discursos acusando de violentos, provocadores, antinacionalistas, etcétera, a luchadores sociales, pregúntense si usted está siendo objetivo de alguna campaña que trate de deslegitimar algún movimiento social. No se crea todo lo que vea, no se crea todo lo que escuche, investigue un poco más, pero sobre todo no criminalice a los luchadores sociales antes de haber entendido un poco más sobre sus causas. Recuerde que detrás de esa deslegitimación hay grupos de poder que buscan siempre defender sus propios intereses. Y con esta reflexión llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en De Historia, Ciencias Sociales y algo más. Recuerde que si a usted le interesan estos temas, pues le invitamos a que escuche por ahí algunos otros de nuestros episodios, donde exploramos temas sobre historia, cultura, pensamiento social, religión, política, entre muchos más. Por ahora les agradezco profundamente el tiempo que nos han brindado y el interés por acompañarnos en esta conversación. Soy José Gavino Castillo Flores, nos escuchamos el próximo episodio. Hasta pronto.